¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán y hoy vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología, experiencia número 4. Desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana. Tema 3, estudiantes, correspondientes al trabajo número 13 y semana 14. Comprender las propiedades de la materia permite aprovecharlas para conservar la salud. Parte 1, estudiantes. Este tema lo vamos a trabajar en 2 clases. La competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de esta sesión, estudiantes, es que vamos a analizar qué son los principios activos, cómo se determinan y cómo es muy importante la comprensión de la estructura de la materia para realizar el estudio de estos principios activos. Justamente, estudiantes, en esta clase vamos a hablar sobre los principios activos, cómo se determinan, cómo es importante. Y en la siguiente clase ya vamos a ahondar un poco más sobre su estructura. Primero, estudiantes, recordamos lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior hemos hablado sobre la fitoterapia, ¿verdad? Es una técnica, estudiantes, que utiliza plantas medicinales con fines terapéuticos. Hablamos sobre la medicina tradicional. Es el conjunto de saberes en torno a la salud y enfermedades que los pueblos originarios han copiado y organizado a lo largo de su historia. Son esos conocimientos acerca de las plantas medicinales, ¿verdad?, que se han ido pasando de generación en generación. Hablamos sobre la medicina alternativa. Es el término que designa los diversos procedimientos o terapias empleados con el fin de curar a las personas y que no pertenecen a la medicina convencional. A eso llamamos medicina alternativa, estudiantes. No pertenecen a la medicina convencional. Entonces podemos decir que la medicina alternativa, o un ejemplo de medicina alternativa, puede ser la fitoterapia, la medicina tradicional. Ahora hablamos sobre la medicina convencional. Utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados. Es decir, si ustedes van a la farmacia, a la posta, a una clínica, a un hospital, estamos hablando de medicina convencional. Y medicina complementaria, estudiantes. La complementaria es cuando se usa tanto la medicina convencional y la podemos complementar con la medicina alternativa. A eso llamamos medicina complementaria, estudiantes. Primera pregunta. ¿Qué son los principios activos y por qué es importante los fitocomplejos? Muy bien, estudiantes, vamos a definir qué son principios activos y qué es el fitocomplejo, y ustedes van a responder por qué son importantes los fitocomplejos. Principios activos, estudiantes. Se entiende por principio activo aquella molécula, producto del metabolismo de los organismos vegetales, que posee actividad farmacológica. Es decir, estudiantes, los principios activos son moléculas que son producidas por las plantas. Y estos principios activos son los que van a tener la propiedad de curar, sanar, prevenir enfermedades. Los principios activos son las sustancias a la cual se debe el efecto farmacológico de un medicamento, y su uso se remonta a la prehistoria. Antiguamente se considera que los principios activos eran hierbas y sustancias naturales. Luego, durante los últimos siglos, se fueron aislando sus componentes de las plantas y en el siglo XX se logró identificar la estructura de muchas de ellas. Toda la planta, estudiantes, no posee principios activos. Los principios activos pueden estar en las hojas, en la raíz, en el fruto. Justamente esos principios activos son moléculas que en la siguiente clase vamos a ahondar más profundamente, estudiantes. Ahora vamos a hablar sobre los fitocomplejos. La acción de una planta no se puede explicar por la de uno de sus principios activos. O sea, un principio activo no significa, estudiantes, que va a tener la acción farmacológica. La acción farmacológica de las plantas se debe en la mayor parte de los casos a los llamados fitocomplejos, en los cuales están incluidos los principios activos junto a otras moléculas. El fitocomplejo es la mezcla de sustancias activas y otras acompañantes que actúan en conjunto para lograr un mismo fin terapéutico que no sería el mismo si se administraran por separado. A eso llamamos fitocomplejo, estudiantes, el conjunto de principios activos y otras moléculas acompañantes a estas.
Muy bien, estudiantes. ¿Son importantes los principios activos? Sí. Son más importantes los fitocomplejos, estudiantes. Ya es el conjunto de principios activos. Ahora ustedes van a responder, estudiantes, ¿por qué es importante los fitocomplejos? Seguimos, estudiantes. ¿Cómo se explicaría que un principio activo sintetizado no tendría el mismo efecto si se consume desde la misma planta? Recuerden que cuando hablamos de principio activo sintetizado es el creado por el hombre en el laboratorio. Un principio activo puede ser de origen animal, vegetal y sintetizado. Los sintetizados son creados por el hombre para formar fármacos sintéticos. Los compuestos típicamente son generados en laboratorios mediante química combinacional. Una técnica por la cual millones de moléculas son creadas de partes más pequeñas. Sirve para conservar sus propiedades, para facilitar su administración y distribución en el cuerpo, y que puede influir en la liberación y absorción completa de este. Hemos hablado, estudiantes, del principio activo sintetizado. Ahora, vamos a hablar sobre las plantas medicinales. Vamos a hablar del principio activo natural en este caso, estudiantes. Las plantas medicinales, al ser arrancadas de su medio natural, ven alterado su equilibrio metabólico y proliferan reacciones y fenómenos que deterioran la parte de la planta recolectada que contiene el principio activo. Es decir, estudiantes, si nosotros arrancamos una planta medicinal, ¿verdad? Puede ser que se vea alterado ese principio activo. Es decir, no funciona igual. Entonces, estudiantes, después de haber escuchado ambas partes, la pregunta es, ¿cómo se explicaría que un principio activo sintetizado no tendría el mismo efecto si se consume de la misma planta? Ustedes van a explicar su respuesta, estudiantes, su opinión. Seguimos. ¿Qué es un medicamento, estudiantes? Y argumenta su importancia. Todos hemos tomado medicamentos, ¿verdad? Un medicamento es una sustancia o la combinación de varias que ha demostrado tener propiedades para prevenir o tratar enfermedades. Y el principio activo de un medicamento es el ingrediente en el que se basa la acción terapéutica. Recuerden, siempre el principio activo, estudiantes, que ejerce dicho fármaco sobre las enfermedades o el síntoma que se pretende aliviar. Se trata pues de cualquier sustancia de origen humano, animal, vegetal o químico, ¿verdad? A eso llamamos medicamento, sea de origen humano, animal, vegetal o químico, o de otra clase que tiene propiedades medicinales y se puede utilizar para elaborar un fármaco. ¿Y qué son los fármacos? Los fármacos pueden ser sustancias creadas por el hombre o producidas por otros organismos y utilizados por aquel. De esta forma, hormonas, anticuerpos y vacunas son considerados fármacos al ser administrados en forma farmacéutica, estudiantes. Muy bien, estudiantes, hemos hablado sobre los medicamentos, sobre los fármacos, hemos hablado que los medicamentos pueden tener varios orígenes. Ustedes van a argumentar, estudiantes, sobre la importancia de los medicamentos en general. ¿Cuáles son los tipos de fármacos, estudiantes? Justamente hablamos de los fármacos, ¿verdad? Primero vamos a hablar del origen de los fármacos. Originalmente los originalmente los medicamentos procedían del reino vegetal como hojas, frutos, semillas, hongos. Según avanza la historia del hombre, se van incorporando sustancias de otra naturaleza para aliviar y curar. Así, paulatinamente se van utilizando como medicamentos productos extraídos de animales, minerales, hasta llegar a nuestros días en los que se ha aprendido a sintetizar sustancias en el laboratorio, crear, ¿verdad? Podemos hablar de tres tipos o tres orígenes de los fármacos, estudiantes. Origen vegetal, mineral y animal. En el caso del vegetal, obviamente se va a extraer la parte más rica del vegetal que recibe el nombre de principio activo. Se va a extraer el principio activo, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar o para crear un fármaco, estudiantes. Ejemplo, la pasiflora. En el caso de origen mineral, estudiantes, se utilizan elementos o compuestos minerales para la curación de patologías, es decir, de enfermedades. En este caso, el óxido de zinc, estudiantes. Ejemplo, los talcos, ¿verdad?
para los hongos. Fármacos de origen animal. Se emplean compuestos obtenidos de animales domésticos, cerdos u ovejas. Los fármacos animales más utilizados son las hormonas. Ejemplo, la insulina para nosotros estudiantes, que se obtiene de algunos animales como la res. Muy bien, estudiantes, estos son los 3 tipos de fármacos: vegetal, mineral, animal, que sirven mucho para crear medicamentos para las diferentes enfermedades. ¿Qué diferencia hay entre un principio activo de origen vegetal y otro de origen sintético? Primero vamos a hablar del principio activo de origen vegetal, estudiantes. Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Proviene de los vegetales. Son aquellos principios activos o moléculas que poseen esa acción para hacer frente a una enfermedad y que es producida por la misma planta. En cambio, un principio activo de origen sintético son principios activos de acción farmacológica capaz de tener propiedades para curar una enfermedad. Estas son creadas por las personas en laboratorios y algunas de ellas también son derivados de plantas, estudiantes. Muy bien, estudiantes, aquí van a colocar como respuesta la diferencia entre un principio activo de origen vegetal y otro de origen animal. Recuerden, estudiantes, que la producción artificial de un medicamento por la reunión de sus elementos orgánicos o inorgánicos en un laboratorio, a eso llamamos principios activos sintéticos. Muy bien, estudiantes. Las plantas medicinales contienen distintos órganos vegetales. Eso lo sabemos todos. Y estas partes son las que contienen el principio activo de la droga vegetal. Dependiendo del órgano, es recolectada de la siguiente manera. Van a leer el texto que se les ha enviado a estudiantes. Podemos observar aquí los órganos o partes de las plantas: hojas, flores, capullo, frutos, semillas, corteza, raíz. Hemos dicho, ¿verdad?, que el principio activo se encuentra en algunas de las partes de las plantas. Ahora, nosotros debemos de saber exactamente cómo se va a recolectar. Por ejemplo, estudiantes, en el caso de las hojas, se recolecta cuando la fotosíntesis es más activa, es decir, cuando están más verdes, para poder recolectar o sacar los principios activos. En el caso de las flores, se recolectan antes o durante la polinización, para poder extraer los principios activos. Ustedes van a completar el cuadro, estudiantes. Seguimos. ¿Cuáles son los mecanismos que se emplean para la recolección y procesamiento de las muestras de los vegetales para extraer sus principios activos? Justamente aquí hemos hecho ya la recolección, ¿verdad? Quizás sean hojas, flores, capullos, dependiendo de la planta y el principio activo donde esté. Primero vamos a hacer la colección, estudiantes. Luego el secado. Posteriormente vamos a moler esas hojas. Luego la maceración, estudiantes. Vamos a formar la masa. Luego vamos a filtrarlo, estudiantes. Una vez filtrado, estudiantes, vamos a tratar de evaporar ese solvente. Una vez que ya se ha evaporado, estudiantes, haya salido la mayoría de líquidos, vamos a tratar de secar ese extracto que ha quedado. Y por último, el almacenamiento. Aquí ya, estudiantes, podemos encontrar ya casi el 100% del principio activo. Luego, estudiantes, pasamos al fraccionamiento cromatográfico. ¿En qué consiste esto, estudiantes? Es un método físico que consiste en separar la muestra en 2 fases, una estacionaria y otra móvil, que se mueva, ¿verdad? Luego, estudiantes, vamos a aislarlo y purificarlo. Y al final, estudiantes, ya estamos extrayendo ya el principio activo, pero antes nos queda, estudiantes, la cromatografía de capa fina. ¿En qué consiste esto, estudiantes? Es un método para la separación y análisis de la muestra. En este caso es el análisis del principio activo que ya lo hemos obtenido a partir de la recolección o colección. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase, estudiantes, vamos a continuar con este tema. Nos vemos y cuídense mucho.